Queridos hermanos, ¿cómo están en esta mañana? Bienvenidos hermanos, bienvenidos amigos que nos están visitando por primera vez. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros en la casa de Dios. Y digo, la casa de Dios refiriéndome a cada uno de aquellos que han creído en Cristo Jesús y son parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. O sea que cuando me refiero a la casa de Dios no estoy hablando de este templo, no estoy hablando de las paredes, las columnas que ustedes ven, sino estoy hablando de las vidas de cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas, edificados en Cristo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses. O sea que qué bueno que estés en la casa de Dios en esta mañana. Esperamos que puedas sentirte bien entre nosotros y también que puedas tener un encuentro personal con el Cristo que predicamos y que proclamamos. Todas las Biblias, todas abiertas en Juan en el capítulo 7, en el verso 37 al 39. Estamos yendo a través de una serie de sermones sobre lo que significa creer. ¿Creer en qué? ¿Creer en quién? ¿Cuándo creer? ¿Dónde creer? ¿Qué significa esto de la fe y qué resultados tiene cuando pongo mi fe en Cristo? Y a lo largo de los domingos que hemos estado compartiendo este tema a través de los ojos del apóstol Juan, hemos visto que la fe lo supera todo, que la fe tiene que ver con una confianza que se tiene que depositar en Cristo Jesús. Y vimos qué tipo de confianza, qué tipo de fe es esta. Vimos que la fe puesta en los milagros no alcanzaba, que la fe puesta en las necesidades no alcanzaba, pero la fe puesta en el Hijo unigénito de Dios es la que verdaderamente abre la puerta para que el Espíritu Santo de Dios se derrame en nuestras vidas y nos transforme. Y el domingo pasado Dios tuvo misericordia de ustedes, el pastor había predicado muy largo y se nos acabó el tiempo y tuvimos que cortar el sermón y gloria a Dios que lo cortamos, ¿no? Porque si no, usted no se iba nunca de acá. Pero quisiera terminar con el tema que habíamos tocado el domingo pasado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, en el verso 37. Y un poquito lo que habíamos visto el domingo pasado era cuáles eran los resultados, o cuál es el resultado de poner mi fe en Cristo Jesús. ¿Qué gano con todo esto? Y recuerden que para la audiencia a la cual Juan le está escribiendo, estos cristianos del primer siglo, finales del primer siglo, esta pregunta es muy importante. ¿Qué gano con todo esto? ¿Qué gano con seguir a Cristo? ¿Por qué? Porque los estaban persiguiendo. Estaban bajo la persecución del imperio más poderoso que la historia ha conocido, el imperio romano. No solamente eso, sino que sus propios familiares, que eran judíos, también los habían rechazado y los perseguían por seguir a este Cristo Jesús y haber abandonado la religión de sus padres. Estos primeros cristianos tenían el enemigo adentro de sus casas y lo tenían afuera. Ellos necesitaban saber si realmente valía la pena el poner la fe en Cristo Jesús. Y vimos también que Juan toma varios capítulos para demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que ellos no están poniendo su fe en un hombre, en un profeta, en un maestro, en un rabí, en un filósofo, sino que ellos están poniendo su fe en Cristo Jesús. Pero en el capítulo 7 Juan avanza con esta agenda para demostrarles qué es lo que obtienen aquellos que han confiado en Cristo Jesús. Y vimos el domingo pasado que aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús reciben el regalo del Espíritu Santo de Dios. Vamos a la palabra de Dios, Juan capítulo 7, verso 37, vamos a recordar la lectura. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Qué son estos ríos de agua viva de que habla Jesús?
Juan nos cuenta esto en el versículo 39. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el Espíritu Santo, el cual se le daría a todo el que creyere en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Estuvimos viendo que en este contexto Jesús está en una fiesta muy importante para los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta donde Israel tenía la orden de parte de Dios, eso lo podemos ver en Levítico, en el capítulo 23, en Deuteronomio, en el capítulo 16, la orden de Dios de tomar 7 días, una semana, y el octavo día concluir toda una semana de celebración y de festejos. ¿Por qué? Porque en la fiesta de los tabernáculos lo que Israel tenía que hacer era recordar que Dios los había sacado de Egipto y que les había dado la provisión necesaria durante los años que vagaron en el desierto. Que Dios había hecho llover el maná, el pan de vida, y que Dios también les había hecho beber del agua de vida cuando tuvieron sed y pensaban que se morían. ¿Se acuerdan? Moisés golpeando la roca y que de la roca salió agua. Así que el pueblo de Israel tenía por orden de Dios en esos 7 días vivir en una tienda. ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera estaban recreando y recordando cómo sus antepasados, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos habían vivido en el desierto. Pero al mismo tiempo, al final de esa celebración, se juntaban en el templo para también recordar que Dios había cumplido su promesa y que los había sacado de Egipto, que los había guiado con su provisión durante todos los años en el desierto y que los había introducido en la tierra prometida, de la cual estos nietos y bisnietos y tataranietos ahora estaban disfrutando. Fíjense qué hermosa fiesta judía que le ayudaba a la segunda, tercera y cuarta generación a no olvidarse de la fidelidad de Dios cuando sus antepasados tuvieron necesidad. Y también que se acuerden de que es Dios el que está proveyendo todo lo que esta generación disfruta. ¿No le parece importante? A mí me parece muy importante. Mi bisabuelo era un leñador en la montaña que no sabía leer ni escribir. Yo tuve el privilegio de estudiar en la universidad. Ahora, si mis padres no me hubieran recordado constantemente de dónde Dios había comenzado a hacer una obra en la vida de mi familia, yo hubiera dado por hecho, yo voy a la universidad y ya, eso me lo tienen que dar, que mis padres me paguen el tuition del college, eso tiene que ocurrir. Qué importante que es enseñarle a nuestros hijos, a la primera, segunda, tercera generación, cómo es que Dios obró con nosotros, con fidelidad, con provisión, con dirección, para que nuestros hijos no piensen que todas las bendiciones que tenemos, esto es lo que tiene que ser. ¿Y saben qué pasa? Cuando nosotros nos olvidamos de recordar la provisión de Dios en la fidelidad que tuvieron nuestros antepasados que siguieron al Señor, nuestros hijos piensan, bueno, esto está bonito, pero la verdad que no me interesa. ¿Y qué hacen? Se salen del marco de protección de Dios. ¿Y qué les pasa? Les va mal. Les va muy mal. Porque nos hemos olvidado de que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Así que cuando el domingo pasado empezamos a abordar este texto para descubrir lo que significaba, vimos que el regalo o el resultado de la fe puesta en Cristo Jesús es que recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y vimos también el domingo pasado que a través de Cristo recibimos el Espíritu Santo de provisión y guía. También vimos que a través de Cristo recibimos este Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, que además de darnos provisión y guía, nos da vida y gozo. Y estuvimos comparando un poco con la fiesta de los tabernáculos y qué significaba esto. Ahora bien, tenemos que terminar.
Porque no solamente el Espíritu Santo que Dios nos ha dado es un espíritu de provisión y de guía, es un espíritu de gozo y de vida, pero es también el Espíritu Santo de la promesa cumplida. Y esto es lo que quiero que veamos en esta mañana. El Espíritu Santo que nosotros hoy tenemos por la fe puesta en Cristo Jesús, nos habla de un Dios que cumple sus promesas. Qué importante es esto. Qué importante es esto cuando nos damos cuenta que alrededor nuestro nadie cumple sus promesas. Yo ayer le dije a mi esposa, esta noche saco la basura, y me olvidé. No cumplí mi promesa. Los políticos hacen una campaña electoral y nos prometen, como decimos los hispanohablantes, el oro y el moro. Nos prometen todo. Y después llegan al poder y no cumplen ni un cuarto de lo que dijeron. ¿Qué tal con esa promesa que le hiciste a esa persona especial en el altar delante de Dios? ¿De que ibas a estar con él hasta que la muerte te separe? ¿De que ibas a estar con ella hasta que la muerte te separe? ¿Cuántos divorcios que vemos hoy? Quizás vienes de un hogar donde tus padres se divorciaron, se separaron. Quizás tú estás pensando en lo mismo. Quizás vienes de un matrimonio que no funcionó y ahora estás casado con otra persona y sigues pensando en lo mismo. Bueno, si esto no funciona, vamos a tener que separarnos. Qué débiles que somos nosotros para cumplir nuestras promesas. Decimos, voy a estar ahí a esa hora y no llegamos. Pero encontramos en contraste tremendo entre el hombre y Dios a un Dios que sí cumple sus promesas. Que todo lo que Él dice lo cumple por amor a su propio nombre. Porque Él no es hombre para arrepentirse ni para equivocarse. Por eso el resultado de la fe en Cristo Jesús es que recibimos el Espíritu Santo de la promesa cumplida. Déjenme que explique un poquito esto. Los judíos vivían o tenían una cosmovisión, un entendimiento del mundo que estaba dividido en dos. La era presente, que era una era mala, donde era una era llena de opresión, oprimidos por los poderes extranjeros, donde había oscuridad, pero luego iba a haber una era futura, la era venidera, donde el Mesías iba a venir y la iba a inaugurar. Y habría perdón de pecados, los muertos volverían a la vida, Israel iba a ser liberado de los poderes extranjeros. Este era el pensamiento judío de la época. Y ciertamente cuando Cristo llegó al mundo, muchas de estas cosas las hizo. ¿Por qué? Porque inauguró la nueva era, inauguró el nuevo pacto de Dios con la humanidad. Por eso ven que en el Evangelio de Juan está el episodio de la resurrección de Lázaro. ¿Por qué? Porque Juan le está diciendo a su audiencia, este hombre es el Mesías prometido. Es Dios mismo que está con su voz trayendo a los muertos a la vida. Vemos también en Juan que Juan nos cita a Juan el Bautista, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué dice? Que quita el pecado del mundo. Lo que Juan está diciendo es, a ver, despiértense. El Mesías llegó, la nueva era se ha inaugurado, Hay perdón de pecados, los muertos se levantan a la vida. Ahora bien, Jesucristo vino a inaugurar esta nueva era, lo que no significa que esté consumada. ¿Cuándo va a ser la consumación de todas las promesas que Dios hizo a través de los profetas para nosotros, la Iglesia e Israel, cuando el Señor Jesucristo regrese? ¿Por qué digo que esto es importante? Porque es la única forma de entender Ezequiel en el capítulo 47, del verso 1 al 9, y Zacarías en el capítulo 13, en el verso 1. Recuerden que yo les dije que en esta ceremonia de los tabernáculos, el sumo sacerdote iniciaba una procesión donde iba al estanque de Siloé, tomaba un jarro de agua, volvían hasta el templo, derramaba el agua en el templo y esa agua iba cayendo. Lo que estaban haciendo con estos símbolos era justamente cumplir la profecía de Ezequiel en el capítulo 47,
donde vemos, acompáñenme por favor los que trajeron Biblia y los que no, escuchen. Ezequiel 47, verso 1. Fíjense qué importante lo que siempre les digo, el símbolo del agua representa el Espíritu Santo. En mi visión, el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo, como el sacerdote iba al templo. Allí vi una corriente ¿de qué? De agua, que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. Esta corriente, fíjense lo que hace, esta agua, hará que las aguas saladas del mar muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Florecerá la vida donde llegue esta agua. Lo que el profeta Ezequiel nos está diciendo aquí es una profecía que tiene que ver con el derramamiento del Espíritu Santo que iba a ser traído por el Mesías en la inauguración de esta nueva era, este nuevo pacto que Dios tenía con la humanidad. Y ustedes pueden confirmar esto en Joel en el capítulo 2, en el Joel en el capítulo 3. Derramaré mi espíritu, dice el Señor, ¿sobre qué? Sobre toda carne. Sobre toda carne. Hay un derramamiento del Espíritu de Dios y en la boca de Ezequiel está esta profecía de que un día esto iba a pasar. Lo que Jesús está diciendo, ustedes fíjense la escena, esa agua está cayendo por el templo y Jesús, ¿qué dice? El que tiene sed, venga a mí y yo le daré beber el agua de vida. Lo que Jesús está diciendo es el sacerdote con el jarrito que tire el agua del estanque de Siloé. No le va a transformar nada, esa agua usted la puede tocar, la puede pisar y va a seguir siendo tan feo como es. No le va a pasar nada. Pero el agua que yo les doy, dice el Señor, esa es la promesa del Espíritu Santo que los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado. Y es la que es capaz de ¿qué? ¿Qué hace el agua en Ezequiel? Convierte en dulce las aguas del mar muerto. ¿Sabes que el mar muerto tiene tanta sal? Es tan salada el agua que si usted se tira ahí, aunque no sepa nadar, es imposible que se hunda. Por la sal que tiene, lo va a sacar a flote. Imagínense un agua dulce que es capaz de, a esa agua tan salada, con tanta sal, convertirla en dulce. Tiene que ser un agua poderosa. Lo que está diciendo el profeta Ezequiel, él está haciendo una referencia al Espíritu Santo de Dios que transforma lo imposible. Entonces cuando usted piensa en ese pariente, usted dice, uy, no, esa persona no va a cambiar nunca. Es más fácil para, no sé, un budista que se convierta a Cristo que para mi vecino que se convierta a Cristo. Ese hombre o esa mujer nunca van a escuchar la palabra de Dios. ¿Ah, sí? ¿Sabes que el poder del Espíritu Santo es tal que puede transformar hasta el más duro corazón? Dice Ezequiel que esa agua iba a transformar el agua salada en agua dulce. ¿Pero qué más dice? Dice también, vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Es decir, el Espíritu Santo por donde pasa da vida. Da vida. Uno está ahí muerto en sus delitos y pecados, pero cuando pone la fe en Cristo Jesús se desata este derramamiento del Espíritu de Dios que nos pasa de la muerte a la vida, de la oscuridad a su luz admirable. ¿Entienden cómo funciona? Y termina diciendo el profeta Ezequiel, florecerá la vida donde llegue esta agua. Es decir, todo lo que esta agua tocaba, y si nosotros lo queremos ver, todo lo que el Espíritu Santo de Dios toque, lo convierte en vida. Otra versión dice, todo lo que está enfermo pasará a estar sano. En definitiva, este pasaje nos habla del poder transformador del Espíritu de Dios. Tenemos muchas referencias más del Antiguo Testamento que nos hablan de esto. Usted lo puede buscar después.
Pero lo que Jesús está diciendo en este pasaje en Juan el capítulo 7 es que el nuevo pacto está a punto de inaugurarse. Lo que Jesús está diciendo es, yo soy la roca viva y el que viene a mí se le dará, ¿qué? El regalo del Espíritu Santo. ¿Y por qué es un regalo? ¿Acaso no necesitamos transformación? ¿Acaso no necesitamos vida? ¿Acaso no necesitamos que nuestra vida florezca? Claro que sí, claro que sí. ¿Podemos lograr eso por nuestros propios medios? Claro que no. Y usted puede tratar de una forma, de otra, a ver que su corazón florezca, pero su corazón no va a florecer. ¿Y qué hacemos inmediatamente? Empezamos a buscar parches en la vida. ¿Qué son estos parches? Como adentro estoy muerto, lo que hago es buscar en las cosas que están afuera, en las cosas que me da el mundo, algún tipo de alegría. ¿Para qué? Para ver si mi corazón se alegra. Y algunos lo buscan en el alcohol, otros lo buscan en las drogas, otros lo buscan en una profesión y trabajan todo el día. Los hijos no saben ni cuál es la cara del padre o la madre porque no los ven. Porque están buscando llenar ese vacío que tienen. Otros tienen un cuidado excesivo de su figura. Y no estoy diciendo que está mal cuidarse. Otro le decía a mi esposa, cada vez me subo a la balanza y me veo más gordito. No, porque la balanza lo dice. No es que está mal cuidar la figura, pero sí es un cuidado excesivo. Si todo lo que pienso es en cómo me veo, cuidado. No estaré buscando en la estética, buscar una belleza que adentro no tengo. Usted puede hacer lo que usted quiera y puede intentar cuantos seminarios ande dando vuelta ahí de cómo ser mejor, de cómo vencer sus miedos, de cómo hacer esto, cómo hacer el otro, pero si adentro usted está muerto, usted va a salir muerto. Es como agarrar un cadáver, maquillarlo, pintarlo. ¿Usted qué cree que por hacer eso el cadáver va a tomar vida? Y aunque el cadáver, cuando uno lo ve en la sala funeraria, en la sala velatoria, lo ves bien presentado, uno sabe que esos son los restos de un familiar que una vez uno quiso. Uno sabe que esa persona no está más ahí. Y aunque lo maquillen, lo pongan bien, usted sabe que no es la persona con la que usted conocía. Porque la vida da una belleza en sí misma. En sí misma. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida del creyente. Nos pasa de la muerte a la vida, nos regenera, nos transforma, nos hace florecer. Por eso si has conocido a Cristo Jesús, tú tienes el Espíritu Santo de Dios morando dentro tuyo. Ya lo vimos a esto, no lo voy a volver a explicar. Pero tienes que preguntarte, si tu vida no está floreciendo como creyente, ¿no será que estás apagando el fuego del Espíritu Santo? 1 Tesalonicenses capítulo 5. ¿No será que estás contristando, que estás haciendo triste al Espíritu Santo, viviendo todavía en la carne, cuando el Espíritu de Dios mora en ti y en mí? ¿Está floreciendo tu vida? ¿Estás creciendo? Ahora, ¿por qué decía que el resultado de la fe en Cristo es un espíritu que nos habla de una promesa cumplida de Dios? Porque si nosotros vemos lo que los profetas anunciaban, que iba a llegar ese Espíritu Santo que se derramaría sobre toda carne, esas aguas que serían derramadas y que transformarían todo, Cristo Jesús murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, y luego que ascendió a los cielos, ¿qué pasó en Hechos capítulo 2? Jesús les había dicho antes de ascender a los cielos, esperen en Jerusalén hasta que reciban de lo alto, ¿qué? El espíritu de la promesa. Y vemos en Hechos en el capítulo 2 que estando reunidos, los discípulos desciende este espíritu y se inaugura, ¿qué? Se inaugura este nuevo pacto que Dios tiene con la humanidad. Y el Espíritu llega con poder y toma a estos primeros cristianos de tal manera que en menos de 300 años el Evangelio llega a casi toda la extensión del Imperio Romano. Estamos hablando en 300 años, el Espíritu Santo de Dios tomando a un grupo de judíos que creyeron en Cristo para transformar el mundo para siempre.
¿No creen que tiene poder el Evangelio y el Espíritu de Dios? Claro que lo tiene, claro que lo tiene. ¿Pero por qué digo que es el Espíritu de la promesa cumplida? Porque Dios lo prometió y Dios lo cumplió. Por eso cuando nosotros leemos las promesas de Dios que todavía no se han cumplido, que necesitan consumarse, podemos tener la seguridad de que así como Dios cumplió antes, va a cumplir ahora también. Si Él dijo que va a venir a buscar su iglesia, la va a venir a buscar. Si Él dijo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entonces ¿quién te acusa? Nadie. Y si Él dijo que va a juzgar a los vivos y a los muertos por haber rechazado al Hijo de Dios, ¿qué va a pasar? Los va a juzgar. Los va a juzgar. Por eso estamos delante no de un político, estamos delante no de una persona que se puede equivocar en las promesas que hace o no las va a cumplir. Estamos delante de un Dios que todo lo que dijo lo cumplió. Y todo lo que todavía falta de cumplirse lo va a terminar de cumplir. Por eso es necesario que escuchemos lo que Él tiene para decirnos. Porque todo lo que Él dijo va a ocurrir. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, tiene mucho que ver. Porque el Espíritu Santo de Dios en el Nuevo Testamento funciona como una garantía. El Espíritu Santo de Dios funciona como esa garantía que nos está diciendo que Dios va a cumplir todas sus promesas. En Efesios, en el capítulo 1, en el verso 13 y 14, el apóstol Pablo dice así: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Cristo, fíjense el orden, primero creo en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa. Que es las arras, la garantía, ¿de qué? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fíjense el caminito, creemos en Cristo Jesús y el Señor en ese mismo momento, no después, en ese mismo momento nos sella con el Espíritu Santo de Dios. Es un sello indeleble, un sello que no se va a ir nunca. Una vez que fuiste sellado por el Espíritu de Dios, vas a estar sellado por toda la eternidad. ¿Puedes perder tu salvación? Por supuesto que no la puedes perder. Si es un sello que Dios te está poniendo del Espíritu Santo de Dios que ahora va a morar en ti. Bueno, pero ¿no se va ese Espíritu Santo? Si yo peco, yo no quiero ser más cristiano, ¿no se va? Por supuesto que no. ¿Y usted quién es para decir eso? Nadie. Pero el Señor dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, que todos los que creyeron en el Señor y le recibieron, el Dios les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la voluntad de un hombre, de carne o sangre, sino son engendrados de la voluntad de Dios. Nuestra salvación no depende de que si yo quiero ser salvo o no, si yo quiero darle mi espalda a Dios o no. Depende de la voluntad divina de Dios que decidió adoptarme como su hijo. Y una vez que Dios nos adopta y nos pone adentro de su pacto, Él no quiebra el pacto. No lo quiebra nunca. Lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento y en el mundo de venir. Una vez que estás en el pacto de Dios, Dios nunca va a romper su pacto. Te ama con un amor incondicional. Déjenme que les ponga un ejemplo muy alejado, muy distante, pero para que nos ayude a entender qué significa que el Espíritu Santo de Dios está haciendo la garantía. Esas son las arras. Los mexicanos saben un poquito más de esto, porque cuando se casan, se dan las arras. ¿Qué son las arras? 12 moneditas, tengo entendido, que se le da al novio o la novia en garantía de que él le va a proveer para sus necesidades físicas. Es un símbolo, pero es una garantía que le está dando. El Espíritu Santo es la garantía de Dios de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Mire, si no va a ser un resultado inmenso y gigante el haber puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Para que lo entendamos todos. Una vez me enamoré. No voy a cantar, así que no se preocupen. Y me enamoré perdidamente de mi esposa. Pero una cosa, hermanos, que yo estaba
locamente enamorado. Mi madre me había pasado una cadenita de un material precioso que había sido de mi familia allá desde los tiempos de mis bisabuelos, que venían de Armenia, un país que está en el Cáucaso, ahí pegadito Georgia, Rusia, Azerbaiyán. Y ahí viene un poco mi historia. Para mí es una cosa muy preciada, porque una reliquia familiar, que me había tocado a mí, a todos los hijos se le había dado algo, a mí me había tocado eso. Yo lo atesoraba con mi vida. Y le había puesto un dije que también tenía una L con mi nombre. Pero estaba locamente enamorado de Tami y estábamos de novios y creo que una vez me tocó viajar, salir. Entonces, claro, uno cuando está enamorado piensa, uno vive en las nubes, ¿no? Entonces se hace promesas de amor y todo eso, qué bonito. Todavía las seguimos haciendo, ¿no? Pero de otra forma. De otra forma, mucho más responsable y de una forma más adulta. El amor crece, ¿no? No van a pensar que no amo a mi esposa, por supuesto que no. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé esa cadenita tan valiosa y se la di a ella. Y le dije, esta es la garantía de que yo me voy, pero voy a regresar. Y que así como me voy, mi amor, el tiempo que esté lejos va a estar intacto por ti. ¿Por qué? Porque quiero esa cadenita también, ¿verdad? Que las cosas no funcionan y quiero que me la devuelvas. El punto era que yo, estando fuera y lejos, iba a serle fiel. ¿Por qué? Porque le estaba dando algo que para mí era de sumo valor, algo irreemplazable, no por el valor económico que tenía, sino por el valor de la herencia que tenía. Y yo se lo di. Entonces se quedó segura. No, entonces sí, la cosa va en serio. Después le voy a contar también qué pasó con esa cadenita y cómo sufrió. Pero el punto es que cuando regresé, ahí estaba. Y ella todo el tiempo que yo estuve lejos sabía que iba a cumplir mi promesa. Primero porque se lo había dicho, pero en segundo lugar porque le había dado una garantía. Una garantía. De alguna manera, en una forma muy alejada, esto es lo que Dios hace con su Espíritu Santo. Dios nos dice que va a cumplir sus promesas en nosotros, que nos va a redimir completamente, que va a venir a buscarnos, pero hasta que Él venga a buscarnos, ¿qué nos ha dejado? Una garantía. ¿Y cuál es esa garantía? El Espíritu Santo de Dios, que nos hace ser herederos y coherederos con Cristo en toda la posesión que Dios tiene como soberano y Rey del universo. ¿No les parece que es hermoso ser un hijo de Dios? Y como tenemos el Espíritu Santo de la promesa, sabemos que cuando el Señor nos dijo, no te dejaré ni te desampararé, así lo hace. No nos deja ni nos desampara. Que cuando el Señor dice, mayor es el que vive dentro de ustedes que el que está en el mundo, sabemos que tenemos el poder en Dios para vencer lo que venga. Lo que venga, lo vamos a tirar abajo. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en aquel que nos amó, Cristo Jesús. ¿Cuáles son los resultados de la fe en Cristo? En primer lugar, recibimos el Espíritu Santo de la provisión y la guía de Dios, que en este desierto de la vida nos va a guiar. Cuando no sepamos para dónde ir, Él nos va a marcar una dirección. Cuando no tengamos con qué comer y dónde dormir, Él nos va a proveer. Va a proveer para todas nuestras necesidades. No te preocupes. Pero es también, en segundo lugar, el Espíritu Santo del gozo y la vida. El gozo de saber de que somos sus hijos y que ni siquiera la muerte nos puede separar del Señor. Y la vida de un Espíritu Santo que todo lo que toca lo regenera, lo cambia y lo transforma. En tercer lugar, este Espíritu Santo de Dios que recibimos por la fe en Cristo Jesús es el Espíritu de la promesa cumplida. Es la garantía de que así como Dios comenzó la obra en nosotros, la va a completar. No te pongas nervioso, no te pongas ansioso, no pierdas la fe. Pero es que estoy viendo que no pasa nada. No pierdas la fe. Porque fiel es el que lo prometió, el cual así también lo hará. También lo hará. Me gustaría que te tomes un tiempo para buscar al Señor en esta mañana y orar.
Y mientras el equipo de alabanza sube para guiarnos en la canción de respuesta, quisiera que la voz de Dios siga ministrando tu corazón a través del silencio. ¿Sientes que tu matrimonio se está marchitando? ¿Sabes qué? Necesitas el Espíritu Santo de Dios. ¿Sientes que tu relación con tus padres está muriendo? ¿Sabes qué? Necesitas el Espíritu de Dios. ¿Te sientes ansioso? ¿Te sientes con temor por lo que va a venir? ¿Sabes qué? Necesitas el Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿cómo puedo obtener el Espíritu Santo? Solo por la fe en Cristo Jesús. No tienes que hacer nada, no me tienes que pagar nada, no tienes que poner ni un centavo. Lo único que tienes que hacer es poner tu confianza en aquel que lo pagó todo por ti, que es Cristo Jesús. Si tú pones tu fe en Cristo Jesús, confiesas tus pecados y le dices, Señor, sálvame. Creo que moriste en la cruz por mí. Oh, el Señor va a derramar su Espíritu Santo dentro de ti. Tómate un tiempo para pensar. Si ya eres creyente, ¿está tu vida floreciendo? ¿Está tu vida creciendo? ¿No será que estás apagando el fuego del Espíritu Santo? Despójate de la ira, la maledicencia, el rencor. Toma esa cuenta, esa lista de lo que te hicieron y quémala en el fuego del Espíritu Santo y sé libre del rencor.